@Julio Sánchez Cristo Oficial. La historia de Martín Sombra, el peso de la sombra. Nos atiende su protagonista, el señor Eli Mendoza. Señor Mendoza, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, señor Mendoza, usted llega a la guerrilla, ¿por qué razón? Su familia, ¿qué hacía en aquella época? ¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Por qué entra usted a ser acogido por Manuel Marulanda, que pues prácticamente lo adoptó como un hijo, fue su padrino? ¿Cómo comienza esa relación suya con las FARC? Bueno, yo soy de una familia adinerada de los Mendozas de Ibagué por parte de mi madre, que era una antropóloga, hijo de un indio que era Eli Mejía, de los indios pijados. Entonces, cuando yo tenía 10 años, mi madre me llevó a conocer a mi papá. En eso estaba el problema de la lucha por colores. Entonces llegaron los conservadores a mando del señor José Gutiérrez y asesinan a mi madre. Nosotros estamos echando el agua por canales, que echan agua por canales en ese tiempo. Cuando llegamos encontramos ese cuadro. Entonces mi mamá muerta y el hijo que iban a hacer a un ladito. Entonces mi papá se desesperó, lloró y juró vengarlos. Y de ahí viene el problema de la lucha de contrarios y yo caigo en ese conflicto. ¿Y cómo llega Tiro Fijo? ¿Aló? O mejor, ¿cómo Tiro Fijo llega a ser su padrino? ¿Por qué? Tiro Fijo en ese tiempo, él vendía panela en Génova, Quindío. Él no quería pelear y entonces le dañaron el negocio de panela. Y entonces se vino con el general Gerardo Loaiza, que eran primos hermanos con él. Entonces ya de ahí se inicia, ellos se arman y ya viene la muerte de mi madre. Entonces yo mi padre en una pelea cae mal herido y me hace jurar que tenía que morir como guerrillero liberal y al pie de mi padrino Manuel Tiro Fijo. Señor Mendoza, el nombre era Antonio Marín. Señor Mendoza, la historia ha analizado mucho los orígenes de este conflicto en Colombia y tienen que ver con el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Muchos historiadores y quienes no vivimos aquella época hemos crecido con la versión que a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan en la carrera séptima de Bogotá, lo asesina el señor Robasierra. Pero en su libro, usted dice lo siguiente: la amnistía se dio para terminar con la guerra entre liberales y conservadores que se había recrudecido con el asesinato de Gaitán. Todo el mundo le atribuye eso a Roa Sierra, pero a Gaitán no lo mató Sierra. Lo mató otro, el marido de una tía mía, Esmelida. Era un cabo primero del ejército que pertenecía al Batallón Colombia. Antonio Arango Duque se llamaba, y lo mató con un revólver 38. Yo después estuve infiltrado en el ejército con esa chapa, con ese nombre. Y además usted hace una relación a la relación que podría tener con ese crimen el líder conservador de esa época, Laureano Gómez. ¿Usted cómo puede sustentar esa versión del crimen de Gaitán? No, del crimen de Gaitán lo que se sabe es lo que le estoy diciendo. Él no lo mata a Roa Sierra, que es uno que lo cogen ahí, lo linchan. A él lo mata Antonio Arango Duque García, un cabo primero del ejército. Como estaban en la lucha de contrarios, pues ahí ese es el que mata al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Usted ya nos dijo que el esposo de una tía suya es el que mata a Gaitán. ¿Quién le ordenó al señor Antonio Arango Duque matar a Gaitán? Eso sí no puedo concisarlo, sé que él lo mató. Pero como en ese tiempo estaban en la lucha de contrarios liberales y conservadores, pues fueron los conservadores. Pero esa es una suposición suya, una conclusión suya que no tiene ningún soporte. No suposición, señor.
Cuando eso estaban el problema de los liberales y los conservadores, y Gaitán era un líder que estaba hablando sobre los liberales. Inclusive hay una vaina que hizo Gaitán cuando los lavaderos para las señoras. Entonces, como le estorbaba a los conservadores, lo mandaron a matar con Antonio Arango Duque García, que era un cabo primero del Batallón Colombia. Usted dice que en un capítulo con la autora, que se llama Sondra McCollins, repito, es una abogada y analista, dice lo siguiente: Sondrita, Uribe nos había hecho 10 bombardeos, estaba empeñado en hacer un rescate a sangre y fuego, y no le importaba la vida de los retenidos. Si usted me pregunta cómo nos salvamos todos de 10 bombardeos, no le tengo respuesta. Supongo que Diositeo y el diablo nos ayudaron. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron más difíciles, a mí me los quitaron, los dividieron en grupos. Clara ya había pedido estar lejos de Ingrid, siempre le echó la culpa de estar ahí, y es comprensible, pero cuando los dividimos, Tomás descansó, ya no se aguantaba la provocación de Luis Eladio. Yo creo que estuvo varias veces a punto de sentarlo de un manazo. Yo quisiera preguntarle, ¿qué responsabilidad tiene usted o tuvo usted en el manejo de esos secuestrados, particularmente a los que se refiere en esa conversación con la autora? Un soldado cumple órdenes, yo era de las FARC. Entonces a mí me dan la tarea de cuidar a todos los prisioneros que se entregaron en Uribe, que fueron 600, y me dieron la tarea de cuidar a Ingrid, de cuidar a Clara Rojas, de cuidar a Luis Eladio, a Orlando Beltrán, a Jaran, a todos ellos, por la experiencia que yo tenía para defenderme de los bombardeos y de todo. Pero, señor Mendoza, usted es el responsable de separar a Clara de su hijo. ¿Cómo? ¿Usted es el responsable de separar a Clara Rojas de su hijo? No, señor, póngale cuidado bien a la cosa. Yo los disloqué, o sea que los entregué a varios frentes. Le entregué unos al 43, otros al 44 y otros entre esos el primero. En el primero iba Clara Rojas con el niño. Entonces allá el César se lo entregó al muchachito, lo entregó a un señor llamado Cristancho, que después se puso por ahí a hablar una cantidad de cosas que no eran. Pero usted tenía, dentro del condenable delito que usted estaba participando del secuestro, dentro del secuestro usted tenía mejor relación con Ingrid. ¿Por qué era tan mala la relación con Clara? No, yo no tuve malas relaciones con Clara. Cuando ella se enfermó, yo era el que le cuchareaba para que comiera. Entonces eso es despotricar lo que no es. Entonces yo le estoy diciendo la verdad, yo porque la necesidad tengo que estar metiéndole mentiras a nadie. O sea, ¿por qué Tiro Fijo no apareció y dejó la silla vacía a Andrés Pastrana? Ese sí es otro comentario, porque resulta que a Tiro Fijo nosotros investigamos y le iban a dar, lo iban a matar ahí cuando llegara la silla vacía. Ese fue el motivo, razones y circunstancias porque Tiro Fijo no asistió a la reunión en el Caguán. Señor Mendoza, ¿las FARC mataron o no mataron a Álvaro Gómez Hurtado? ¿Cómo? Señor Mendoza, ¿las FARC mataron o no mataron a Álvaro Gómez Hurtado? Yo el testimonio que tengo de eso es que una vez estábamos con el mono Jorge en Parranda Seca, el campamento de Parranda Seca en Los Lobos. Y cuando un día llegó el mono y gritaba, decía, lo coronamos, pero yo como no le ponía mucha joda a eso. Pero sí, la FARC fue responsable de matar al doctor Hurtado.
Sí, señor Sombra, le quiero preguntar por algo que dicen las víctimas sobre la masacre de Mapiripán, y es que usted mintió ante la JEP porque usted no es el autor de esa masacre, sino los paramilitares, y pues de hecho ya hay condenas por eso del general Rito Alejo del Río. Usted, sin embargo, dice que fueron las FARC. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Usted mintió o no mintió ante la JEP? Yo porque necesito meterle mentiras a nadie si estaba ya preso. Mire, lo que pasa yo esclarezco. Había un muchacho que se llamaba Marco Aurelio Buendías, que le decíamos Braulio. Era un comandante de compañía. Entonces lo mandamos a pelear, le dimos la orden operativa para que viniera a pelear por ahí a Puerto Lleras, a pelear con el ejército. Entonces el muchacho se metió para San Carlos de Guaroa y por allá se encontraron, y es donde caen los funcionarios de fiscalía, pero esa masacre la hizo fue las FARC, eso no la hizo ningún paramilitar. Yo estoy diciendo lo que ellos, que necesito estar metiéndole mentiras a nadie. Señora Lee, ¿qué tan cierto es esto de que usted entrenó a niños caníbales en las FARC? No, mira, yo soy jefe de fuerzas especiales. Ese es un malentendido. Yo le dije allá, resulta que yo entrené, sí, yo he entrenado mucha gente. Yo soy jefe de fuerzas especiales, yo tengo las capacidades. Entonces, en los entrenamientos, ese es un malentendido. Yo les dije, y en un caso de uno llegar a una emergencia, a una crisis, el humano puede comer humano, pero no les dije que lo hice comer carne ni nada de eso. Es un malentendido. Sí. Señor Sombra, quiero preguntarle por otra afirmación pues muy polémica que usted ha hecho y que tiene que ver con los bienes de las FARC. Usted ha dicho que la guerrilla aún tiene en Suiza muchísimo dinero que no ha sido entregado a las víctimas. ¿Usted tiene pruebas de la existencia de ese dinero? No, yo no tengo pruebas. Yo cuidé esa plata. A mí me la dieron para que la cuidara. Eran 600 canecas de 500 millones de pesos cada una. Yo la cuidé y yo la entregué. Lo que se decía que era que esa la había llevado este miembro del secretariado, Márquez, que la habían llevado para los bancos de Suiza, pero yo no puedo concretizar eso. Yo le entregué y ese fue el comentario que salió. ¿De cuánta plata estamos hablando? Pues póngale cuidado, eran 600 canecas de 500 millones de pesos cada una. Señor Sombra, quiero volver a la masacre de Mapiripán porque usted dice que efectivamente fueron las FARC. También se ha atribuido la masacre de San Carlos de Guaroa, pero que son masacres que judicialmente se le han atribuido a integrantes de las autodefensas en alianza con los militares. Y además Sí, testimonios, por ejemplo, como el de alias Otoniel, oficiales de la fuerza pública. ¿Cómo prueba usted todo esto si las evidencias son totalmente contrarias a sus afirmaciones? Pues yo digo lo que yo que necesito estar metiendo mentiras por allá, más de lo enredado que mantengo. Entonces, por lo de San Carlos de Guaroa, exclusive ahí iba al mando Wilson Rincón, que lo hieren y sufre de diabetes y muere. Ahí va una muchacha Mayerle, y también en la confrontación con los que mataron ahí, también murió un muchacho Jaime. ¿Yo para qué me voy a poner a meter en mentiras? Eso fue así. Lo que ya los otros se atribuyen, y eso ya es vociferaciones para sacar beneficios. Señor Eli Mendoza, algunos de los miembros del secretariado de las FARC están hoy en el Congreso de la República. ¿Usted podría contarnos si alguno de esos miembros del secretariado abusó de menores de edad estando en las filas? Hombre, lo que pasa es que hay una cantidad de cosas. Está posiblemente usted tiene un enemigo, vocifera de él, y usted el otro de usted. Pero yo lo que sé de eso, ahí había un reglamento, que el que se metiera y violara el reglamento le podía dar fusilamiento. Entonces yo no sé de dónde se sacan ese cuetecito.
Señora Lee, retomando lo que les decía usted a Julio hace un momento sobre el tema de Clara e Ingrid, ¿qué fue lo que dijo Cristancho que no era cuando se le entregó el hijo de Clara? Pues él por lo menos dijo que es que el hijo de la selva, que no sé qué. Yo lo único que esclarezco que yo lo entregué al primero. Ahí el que tiene que responder es eso. Señor Sí, Mendoza, después de tantos años de criminalidad de su parte, ¿usted duerme tranquilo? Hombre, yo el único que siempre he estado con él desde pequeñito, era de los 10 años, es el Señor Jesucristo Todopoderoso. En las guerras y donde sea, siempre mantenía encomendado. Yo duermo tranquilo. Sí, yo le quiero preguntar por la relación con Venezuela cuando usted estuvo en la guerrilla, porque usted viajó a Venezuela y quiero saber con quién se reunió allá y si es verdad que usted estaba ayudando al expresidente Hugo Chávez. Sí, yo viajé a Venezuela a hacerme una limpieza de una rodilla y allá me contacté con los milicianos de Venezuela. Había un muchacho Alejandro y otro que llamaba Pacho y otro que llamaba Carlos, que vivían pues en Casuarito, por ahí en un estado de allá. Pero... Y estuvimos ayudándole a Chávez para montarlo al poder. En el primero fracasamos por comunicaciones y en el segundo lo montamos. Señor Mendoza, las FARC reiteradamente han dicho ante la JEP que no era una organización que se dedicaba al narcotráfico y que solamente cobraba impuesto a los verdaderos narcos. En lo que usted tuvo de conocimiento, ¿las FARC sí estaban dedicadas al narcotráfico o no? Pues hombre, eso no es una mentira, eso no es una mentira, eso es una cosa concreta. Por lo menos la FARC vivía de los impuestos que le daban los chongueros, los que la procesaban. Entonces ellos recibían plata de ahí. Señora Lee, ¿usted está recibiendo o recibió acompañamiento psicológico o psiquiátrico? Bueno. No, yo no soy loco, señorita. Yo le puedo dar un poema a usted de 4 minutos. Yo soy un hombre hebreo en pensamiento. Señor Eli, usted trabajó o luchó por una guerrilla de izquierda. El gobierno de Gustavo Petro, ¿usted cómo lo califica? ¿Es un gobierno de izquierda, de centroizquierda? Mire, doctor, en el baile de las gallinas no caben las cucarachas. Yo en eso no me meto. Señor Mendoza, ¿qué balance hace usted del acuerdo de paz firmado en 2016? Venga, eso fue cuando. ¿Quién hizo ese acuerdo? El acuerdo lo hace el secretariado liderado por Iván Márquez y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y Timochenko sobre todo. Ah, y el jefe era Timochenko. Es que Timochenko se nombró comandante de la FARC sin ninguno nombrarlo. Timochenko era un muchacho que lo trajimos y lo pusimos de jefe de la Escuela Nacional de Cuadros Hernando González Acosta dentro en el Páramo. Y entonces usted sabe que después de que fallece la gente, entonces logran los lucros personales. Por lo menos él se está ganando como 20 millones de pesos en ese congreso. Yo, que nací en la guerra, a mí ¿sabe cuánto me está dando el Estado? 320,000 pesos. Eso es mandar a la gente a delinquir. Señor Mendoza, ¿cómo es su vida hoy? No, yo vivo de una prima hermana mía de solidaridad. Yo vivo ahí con la vieja. Y ahorita es que usted le cayó trombosis, así como se dice el dicho. Tras de que mi amor es poco y aborrecerme veréis. Esta afición suya por la poesía y por los dichos viene desde hace cuánto. Desde niño, mi tatarabuelo era el autor de Perfume Gaucho, de Esperanza, y todos nosotros fuimos músicos. ¿Valió la pena?
por lo menos yo sé mucho refrán. Y le voy a dar uno para que quede concreto. El amor de las mujeres es como el de las gallinas. Cuando muere el pollo viejo, otro pollo le rima. Ese es un refrán. Señor Mendoza, mirando su vida hacia atrás, creciendo usted en una familia de artistas, de músicos, ¿usted cree que valió la pena todas las barbaridades que cometió? Pues uno tiene que esperar la vida como se vengan. Yo caí a las guerrillas liberales, pues porque me mataron la mamá y después mi papá, y después yo seguí con mi padrino que era Pedro Antonio Marín Vélez, o sea, tiro fijo. O sea, mire, que no es que yo haya querido, sino que el destino, fueron destinos marcados. Una compañera nuestra que se llama Catalina Suárez me dice lo siguiente: lo mejor del libro es que al final Sondra, la autora, deja que el lector sea el que elija si fue ficción o realidad lo que usted contó en el libro. Increíblemente también dice que usted fue el único que trató a Ingrid Betancourt de manera más humana, y ella reconoce eso. ¿Cuánto hay de ficción en este libro y cuánto hay de realidad? No, el libro, lo que yo cuento es verdad. Yo que necesito estarle metiendo mentira a nadie. Por lo menos yo fui el que ayudé a Clara Rojas cuando la banda del niño, y les ayudé humanitariamente a todos. Señor Mejía, señor Mendoza, uno de los temas que ha pasado un poco de agache en la JEP es el tema de la relación de las FARC con políticos, y usted fue un hombre muy importante en el oriente del país, en el departamento del Meta. ¿Conoce usted nombres de políticos, organizaciones, partidos políticos que hayan colaborado con las FARC? No, porque prácticamente lo mío era lo militar. Yo tuve a Adán Jara, el gobernador del Meta, que exclusive la FARC lo había cogido porque lo estaban tildando de jefe de los paramilitares. Entonces, pues yo fui uno de los que dije, no, señor, eso no es el cuentico como dijo Tiro Fijo. No es que ir matando como sin guía. Entonces llevamos al doctor Haran y allá estuvo conmigo. Y era un hombre exclusivo, yo lo puse a producirme intelectualmente. Yo le dije, bueno, Haran, usted es un hombre muy capaz. Les conseguí cuadernos, que esto es una anécdota, les conseguí los cuadernos a todos los que cargaban. Y el primer día, que el segundo día fui a revisarle y habían hecho eran muñecos, penes, y después les pasé el de ese lo dejan para dibujo y para estudio. Él le enseñó inglés, le enseñó francés, es un hombre muy letrado. Señor Mendoza, usted dice que cuchareó a Clara, que le ayudó a comer cuando estaba mal. Sin embargo, varias fuentes insisten en que Clara era muy rebelde y que se le enfrentaba a usted. Vamos al parto. ¿Quién atendió el parto de Clara? Prácticamente yo. ¿Cómo fue eso, señor Mendoza? Ella fue a tener la criatura y así como dicen, era un chino cabezón, entonces no cabía por la vulva, entonces le hicimos una cesárea. Y lo volvimos, exclusive yo lo cojo al niño, yo soy un indio, lo llevo y lo santiguo en el charco Caribe y lo vuelvo a la vida y le di coco, una vaina que hacemos los indios que se mete a otro debajo y se le golpea como a un pollo chiquito, y lo volvimos al niño a la vida. Y ella pues también ella estuvo muy mala, no quería comer, y yo le mandaba a hacer gallinas caldo y todo, y le cuchareaba. Eso no es un secreto para nadie. Pero, ¿cómo se puede hacer una cesárea en esas condiciones? Es decir, ¿esa fue una cesárea a palo seco? No, compañero, yo soy médico cirujano, empírico, y yo tenía anestesia y tenía todos los implementos, las agujas para coser, el nylon. Entonces, la gente despotrica que son es que con un cuchillo, son como bien sotes. Sotes quiere decir ignorante. ¿Y quién amamantó a la criatura? Yo tenía a mi compañera, la Sombra. Ella le habían hecho como a las muchachas que quedan
que quedan en embarazo les mandan a hacer degrado. Entonces yo estaba peleando para abajo, para el llano, y cuando llegué ella había quedado embarazada y le había dicho Mauricio Jaramillo, le mandó a hacer el degrado. Entonces las muchachas cuando le hacen un degrado, vuelve a tener leche como si hubiera tenido la criatura. Entonces el niño se lo pegamos a Jensi. ¿Quién es Mauricio Jaramillo? ¿A qué Mauricio Jaramillo se refiere usted? Al que está en el Congreso, Mauricio Jaramillo, el médico de FARC. ¿Mauricio Jaramillo? Sí, señor, ellos están en el Congreso. Está Carlos Antonio Lozada, está Jaramillo, está Timo. Y eso es bueno que se sepan las cosas, porque ellos están allá de culi limpio y resulta que ellos tienen una cantidad de cagadas. O sea que usted cree que ellos le han mentido a la JEP. Claro, porque dicen que no los degrados y eso es positivo. Pues para un botón a la compañera mía me le hicieron un degrado. Yo boleando tiros, peleando para sacar el pecho por la barra. Y ellos haciendo semejante cagada. A mí me mataron un hijo. Me le sacaron un hijo a la muchacha. Que es ahí cuando ya yo llego y le pusimos el niño a que lo amamantara ella y ella lo amamantó. Además, Señor Mendoza, usted hoy cuando mira esa guerra, todos esos tiros que echó, ¿cree que la guerra de las FARC era de verdad para cambiarle la vida a Colombia, a los colombianos, a los pobres, o era negocio de los que hoy están en el Congreso? Mira, lo que pasa es una cosa. Dentro de la lucha de contrarios, usted sabe que está el marxismo-leninismo, ¿no? Que es la vanguardia del proletariado. Y están los otros que son los que defienden los intereses de los capitalistas. Entonces, no. Esa es una lucha de contrarios. Señor Mendoza, quiero volver a lo que usted acaba de mencionar frente a Mauricio Jaramillo, el médico, y en general el tema de abortos cometidos por las FARC. Ellos han insistido en que esto no ocurría y que incluso se dejaba tener a los bebés a las guerrilleras. Quiero preguntarle, de acuerdo con su experiencia, ¿en las FARC era obligatorio la realización de abortos? Sí, era ordenado. Una muchacha quedaba embarazada y le hacían el degrado. Ahí está el caso de la compañera mía. Quedó embarazada y porque es obligatorio planificar y no le sirvió la inyección y quedó embarazada. Y le hicieron el degrado. Eso no fue. Y esos degrados los hizo Mauricio Jaramillo, que era el médico de FARC. ¿Qué pasaba cuando descubrían a un homosexual en las filas? ¿Es verdad que lo mandaban a consejo de guerra y lo mataban? No, eso es falso. Eso es falso porque usted sabe que la vaina de los gays viene de la Segunda Guerra Mundial, que unos con otros cambiaban tiempo. Entonces allá se miraba el caso y se le ¿cómo le dijera yo? Se licenciaba. ¿Usted puede decirse que fue uno de los más cercanos a Tiro Fijo? Sí, de niño. Sí. ¿Usted qué cree que Tiro Fijo... Mi padre muriéndose me hizo jurar que él tenía que acompañar a mi padrino hasta que, pero mejor dicho, hasta que muriera o me muriera. ¿Usted estuvo con Tiro Fijo cuando él se murió? No, estaba preso. El Estado me tenía preso. ¿Qué pensaría Tiro Fijo del desenlace de las FARC hoy? No, pues imagínese usted una cantidad de cosas que se transversaron. Les pasó lo de los de la Torre de Babel, que les decían traiga un ladrillo y el otro pasaba un palustre. Entonces, pero bueno, los muchachos están subsistiendo y ahí están. Pues ese es un problema que tiene el Estado y ellos, yo en eso no me meto. Pues estaremos muy atentos al lanzamiento del libro
¿Cómo lo Pero convenció sí, Sondra? En el libro es ¿Cómo muy lo- importante que lo lean porque está toda la realidad de los conflictos en Colombia y todo. Usted pregunta que cómo conocía a la doctora Sondra. No, pregunto es cómo lo convenció Sondra de lo que está pasando. No, yo estaba en Cómbita y ella fue a llevarle el caso a un preso y allí nos saludamos y hablamos. Y ahí yo la distinguí a ella. Y es cuando yo propongo escribir mi historia. Sí. Mire, esta pregunta la hace un colega de RTBC, Holman Morris, que me parece pertinente. ¿Qué pasó con el papá del niño de Clara? ¿Está vivo? Sí, el muchacho lo sancionaron, pero él está vivo. Dicen que está vivo. Yo, como usted sabe, que después de caer uno al coco, como dice el indio, uno se desvincula de todo y lo desvincula. Señor Mendoza, gracias por atendernos. Vamos a estar muy pendientes del libro, que seguramente creará muchas reacciones, porque mucha gente piensa que hay mucha ficción en el libro. Sin embargo, usted sostiene No. que no hay razón No. para inventar nada, dice usted. Muchísimas gracias Es que por... de mí se hablan muchas cosas, por lo menos en el objetivo 4 habla que es que yo me vuelvo un chimbilo y que en las peleas me voy y que eso es carreta, eso es vociferar. Muchísimas gracias por atendernos, señor Mendoza. Estaremos atentos al libro. Bueno, señor, de buena manera, buen día para todos, que Dios los proteja. Él es Martín Sombra. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.